Vamos a ver tres ejemplos de gráficas. En el primer ejemplo tenemos una gráfica XT. En esta gráfica XT vemos que en principio la posición aumenta y después se mantiene constante. Por lo tanto, sabemos que esto es un movimiento rectilíneo y uniforme, velocidad constante porque es una recta, y esto es un movimiento rectilíneo y uniforme donde la posición se mantiene constante, es decir, podemos deducir que el cuerpo está quieto. Si el cuerpo está quieto, la velocidad en este tramo es cero. ¿Cuál sería la velocidad en este tramo? Pues vemos que en 2 segundos ha avanzado desde el punto 15 hasta el punto 35. Es decir, que la velocidad será igual a 35 menos 15 dividido entre 2, que es 10 metros por segundo. Está manteniendo una velocidad constante de 10 metros por segundo y a partir de ahí el cuerpo se para y permanece quieto. Por lo tanto, podríamos deducir la gráfica VT de este movimiento diciendo que si aquí ponemos 5 metros por segundo y aquí ponemos 10 metros por segundo, la gráfica de la velocidad será de 10 metros por segundo en los dos primeros segundos y de 0 metros por segundo en el resto del movimiento. En este segundo caso tenemos un cuerpo que se está moviendo. Esta es la gráfica XT, por lo tanto en el primer tramo el cuerpo avanza y en el segundo tramo el cuerpo retrocede. Como las líneas son rectas, estamos de nuevo ante un movimiento rectilíneo uniforme de dos tramos. Un tramo con una velocidad positiva y un tramo con una velocidad negativa. En el primer tramo podríamos deducir que como el vehículo avanza 10 metros a lo largo de 3 segundos, la velocidad en el primer tramo sería igual a 10 dividido entre 3, 3,33 metros por segundo. En el segundo tramo, como a lo largo de 2 segundos el móvil retrocede 20 metros, tendremos que la velocidad 2 será igual a menos 20 metros, porque estamos retrocediendo entre 2 igual a menos 10 metros por segundo. Tenemos de nuevo velocidad uniforme en los dos casos. ¿Cuál será ahora la representación gráfica? Bueno, pues la representación gráfica ahora vendrá dada, en el caso de la velocidad, vendrá dada por dos rectas. Una recta que será de 3,3 metros por segundo desde el instante 0 hasta el instante 3, 1, 2 y 3, ¿vale? Y otra recta que vendrá representada desde el segundo 3 hasta el segundo 5, ¿de acuerdo? De menos 10 metros por segundo y 3,33, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos averiguar más en estas ecuaciones? Pues por ejemplo me podrían decir, ¿y cuál es la posición del cuerpo a los 2 segundos? Bueno, pues a los 2 segundos yo podría ver que a los 2 segundos la posición del cuerpo está cerca de los 15 metros, ¿de acuerdo? A los 4 segundos, por ejemplo, podemos observar que la posición a los 4 segundos es de 10 metros. Cuando el tiempo vale 4, la posición vale 10. Me podrían preguntar, ¿cuándo llega a los 20 metros? Bueno, pues a los 20 metros vemos perfectamente que avanza y en el punto 20 tenemos el tiempo 3. Por lo tanto, a los 3 segundos. ¿De acuerdo? Vale. Por último, tenemos una gráfica VT. Una gráfica VT donde la velocidad cambia, por lo tanto tenemos un movimiento variable, un movimiento acelerado.
Tenemos tres tramos, un primer tramo donde la velocidad aumenta, un segundo tramo donde la velocidad se mantiene constante y un tercer tramo donde la velocidad disminuye. En el primer tramo vemos que la velocidad pasa de 0 a 10 en 2 segundos. Por lo tanto, la aceleración en el primer tramo será igual a 10 entre 2, 5 metros por segundo al cuadrado. En el segundo tramo la velocidad es constante y la velocidad del segundo tramo, pues observamos que es de 10 metros por segundo, velocidad constante. Perdón, sí, bien, 10 metros por segundo. Esta velocidad de 10 metros por segundo se mantiene a lo largo de 4 segundos, desde el segundo 2 hasta el segundo 6. A partir del segundo 6 la velocidad disminuye, por lo tanto tenemos una nueva aceleración. Esta aceleración será negativa porque la velocidad pasa de 10 a 0 en un segundo. Por lo tanto, menos 10 dividido entre 1, menos 10 metros por segundo al cuadrado. La gráfica me permite obtener las aceleraciones de los distintos tramos. Podría averiguar la velocidad que lleva el cuerpo, por ejemplo, cuando en el segundo 1, cuando el tiempo vale 1, tendremos que la posición vale 5. Perdón, la velocidad vale 5, es decir, al segundo la velocidad es de 5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Podríamos calcular a partir de aquí las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué? Pues porque en el primer tramo sabemos que la posición va a ser igual a la posición inicial, que no la sabemos, en principio no la sabemos, pero sí sabemos que la velocidad inicial es 0 y que la aceleración es de 5 metros por segundo. Por lo tanto, 1 medio de 5 por t al cuadrado. Si conociéramos la posición, podríamos calcular las posiciones de todo el movimiento gracias a la gráfica. ¿Cuál sería la gráfica de la posición en este caso? Bueno, pues la gráfica de la posición en este caso es un poquito más compleja, pero supongamos que el cuerpo parte de este punto. Esta sería la posición inicial. Partiría de ahí con una gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es positiva. Se mantendría luego con una velocidad constante, por lo tanto tendríamos una gráfica recta y creciente, y después tendríamos una gráfica en la que la aceleración es negativa, es decir, que cada vez tenemos menos aceleración. Por lo tanto, menos velocidad. Por lo tanto, tendríamos una gráfica de tipo curvo, una parábola, pero en vez de con una inclinación cada vez mayor, sería con una inclinación cada vez menor.